Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre una providencia notificada el pasado 15 de diciembre del 2022 por el Tribunal Superior de Pasto, a través de la cual dicha corporación resolvió un caso de una responsabilidad civil derivada de un acoso sexual ejercido por un profesor de una universidad respecto de una de sus estudiantes. Dicha providencia, el tribunal abordó varios temas interesantes, los que efectivamente analizaremos en el presente video, tales como la licitud o ilicitud de las grabaciones telefónicas, el enfoque de género en los procesos judiciales, la responsabilidad de la universidad por negligencia, la reparación simbólica, entre otros temas. Como de costumbre, y previo a proceder con el análisis, procederemos a narrar cuáles fueron los hechos relevantes analizados por el tribunal. Empecemos entonces. El 20 de agosto del 2020, la señora M y sus padres presentaron demanda en contra del señor L y de la universidad en la que la señora M era estudiante y el demandado L era profesor. Lo anterior a fin de que, previo al trámite del proceso verbal, se declarara que los demandados eran civil y solidariamente responsables de los daños a los demandantes ocasionados por el acoso sexual que el señor L, abusando de su poder como docente de la Facultad de Medicina de la institución educativa, ejerció en contra de la estudiante para ese entonces. Por ende, solicitaron que se condene a los demandados a pagar determinados montos por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente y extrapatrimoniales representados en perjuicios morales. Asimismo, solicitaron que se les condenara para que en acto público que debería surtirse en las instalaciones de la universidad, la Facultad de Medicina, pidiera perdón público a la víctima del acoso sexual, es decir, a la estudiante. Los hechos en los que se fundamentó la acción se redujeron a los siguientes. El día 15 de mayo del 2012, el señor L, médico y docente del programa de medicina de la Universidad Campus Pasto, abordó a la estudiante de medicina de dicha institución y le preguntó acerca de los resultados de un examen académico. Más tarde, en la misma fecha, el docente llamó a la estudiante a su teléfono celular y le comentó que hablaría con otro docente amigo suyo a fin de interceder para que ella obtuviera una buena nota en la asignatura dictada por aquel profesor, reunión docente que se llevaría a cabo el 28 de mayo del 2012. Como contraprestación, el señor M le propuso a la estudiante que se encontrase en un motel el día 23 de mayo del 2012, previa confirmación de la cita el día anterior. En esta última fecha, el docente llama nuevamente al celular de la estudiante para preguntarle acerca de su decisión y se repite la llamada más tarde, citándola en el motel El Bosque, ubicado en la vía que de Pasto conduce al municipio de Nariño, advirtiéndole a la estudiante que la recogería en el restaurante Tipicuy, manifestándole que si ella cumplía, él le iba a cumplir. La estudiante no tenía ningún interés en mantener relaciones personales ni íntimas con el demandado, quien bien podría ser su abuelo, por lo que puso en conocimiento de su padre la situación, decidiéndose grabar las llamadas. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, instancia en la que sorprendentemente se decidió no acusar al investigado, determinación que no resulta vinculante para el caso que estaba analizando el tribunal. El acoso recibido obligó a la estudiante a trasladarse a la ciudad de Medellín para poder continuar con sus estudios en la sede que la universidad tiene en dicha localidad, lo que generó una serie de sobrecostos para el grupo familiar y de igual forma el desagradable evento produjo severos perjuicios morales a la víctima directa y a sus padres. El profesor demandado se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones de mérito formuló las siguientes. Demanda temeraria. Indicó que los demandantes conocían de la absolución que se le había hecho en el proceso penal y en el proceso disciplinario aperturados en su contra. Segundo, alegó la prescripción, en tanto que, según el demandado, la acción promovida nace de la supuesta comisión de un delito cuya investigación fue declarada prescrita. Y la tercera fue la cosa juzgada, debido a que, según el demandado, la justicia penal, al declarar la prescripción de la acción penal, dispuso que con la decisión cesaba toda persecución penal con efecto de cosa juzgada en favor del demandado. Por su parte, la universidad también se resistió igualmente a los pedimentos de los demandantes e invocó excepciones de mérito tales como la inexistencia del hecho causal de responsabilidad, la mala fe de parte del demandante, la buena fe de la demandada, caso fortuito entre el extrabajador y la egresada y la inexistencia de culpa o dolo en las actuaciones de la universidad. El 7 de octubre del 2021,
El Juzgado Civil del Circuito de Pasto dictó sentencia de primera instancia en la cual adoptó las siguientes determinaciones. Primero, declaró que tanto el señor L como la universidad eran civil y solidariamente responsables de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que habían sufrido los demandantes con ocasión del acoso sexual que el señor M, abusando de su poder como docente de la Facultad de Medicina de la institución educativa, había ejercido en contra de la en ese entonces estudiante del mismo programa, la señora M. Segundo, condenó a los mencionados demandados a pagar a los demandantes determinados montos por perjuicios materiales en modalidad de daño emergente, así como por perjuicios extrapatrimoniales representados en daño moral. Además, negó las demás pretensiones de la demanda, declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por los demandados y condenó en costas a los demandados en favor de los demandantes. Actuando dentro del término, tanto el extremo activo como el extremo pasivo apelaron la sentencia, recurso que fue concedido en el efecto suspensivo por la juez de primera instancia y que fue admitido por el tribunal en igual efecto. Los demandantes solicitaron que se debía acceder a la reparación simbólica pedida y que se debía reconocer el monto total por concepto de perjuicios patrimoniales y no solo de manera parcial. La universidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y subsidiariamente que no se le declare responsable. Finalmente, el demandado suplicó ser absuelto de los pedimentos de la demanda. ¿Qué dijo el tribunal? Empezó el tribunal resolviendo los reparos propuestos por el demandado, el señor L., quien argumentó que las grabaciones aportadas y decretadas como prueba en el proceso no podían ser valoradas por tratarse, según él, de pruebas ilícitas al no mediar autorización del demandado para la recolección de su voz, y que por tanto dicha situación había desconocido el derecho a la intimidad, porque adicionalmente no se tuvo en cuenta el informe rendido por el Gaula ante la Fiscalía General de la Nación, que conceptuaba sobre la imposibilidad de determinar si esa grabación era la original o era una copia, si había sido editada, así como que tampoco se podía establecer la fecha de creación del documento y mucho menos se lograba identificar al interlocutor masculino de la conversación grabada. Para resolver el reparo y después de citar un fragmento jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia respecto de la prueba ilícita, el tribunal explicó que ciertamente las grabaciones aportadas con la demanda se podrían calificar de ilícitas al tocar con la intimidad del demandado y no apreciarse que hubiera mediada una autorización de su parte al respecto. No obstante, y ojo acá con lo que dijo el tribunal, estando comprometida también la intimidad y la dignidad personal de la demandante, mujer que habría sido presuntamente víctima de acoso sexual y contándose con su autorización como interviniente en la comunicación telefónica finalmente grabada, tal como lo dijo su padre en el interrogatorio de parte que absolvió, se infiere que resultaba factible la aportación al proceso con fines probatorios. Además, la sala manifestó que no se puede pasar por alto que las grabaciones aportadas con la demanda, constituyendo una prueba documental en términos del artículo 243 del Código General del Proceso, no fueron tachadas de falsas por el demandado en la contestación de la demanda, como lo autoriza el artículo 269, y siendo así, se presumen auténticas por disposición del numeral segundo del artículo 244 del plexo normativo procesal. Por ende, puede tenerse demostrado que el demandado participó de la conversación telefónica contenida en las grabaciones aportadas por la actora. De este modo, resulta del todo indiferente el informe rendido por el Gaula ante la Fiscalía General de la Nación, que según el demandado, conceptúa sobre la imposibilidad de identificar el interlocutor masculino de la conversación grabada. Por otro lado, el tribunal felicitó al juez de primera instancia, como quiera que la valoración probatoria la había realizado desde una perspectiva de género, dadas las condiciones del caso. Y para ahondar en argumentos, el tribunal recordó que sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que, abro comillas, esta sala ha precisado que en aras de hacer realidad la igualdad, principio cardinal de la Constitución política, corresponde a los jueces identificar si el proceso sometido a su conocimiento debe ser revisado con perspectiva de género. Tal revisión debe ocurrir en cuanto el funcionario judicial identifica que en el asunto tratado se evidencia, primero, una situación de asimetría de poder entre los roles de género identificables. Segundo, patrones o actos de violencia, incluso si solo ocurre una vez. Y tercero, que la causa jurídica que se discute tenga conexión causal con la violencia que sufre o padeció por razón de su género una de las partes. Esto es así y debe ocurrir oficiosamente en una sociedad democrática,
que exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, sanciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constitución, sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia, que así lo consagran. En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos estados que son parte, con las obligaciones derivadas del Tratado Interamericano específico, la Convención de Belén do Pará. Dicha convención, en su artículo 7, literal B, obliga de manera específica a los estados parte a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarlas y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. También el Canon 42, inciso 6 de la Constitución Nacional, en concordancia con el precepto 7, literal G de la Convención de Belén do Pará, obliga a los estados parte a diseñar, establecer, regular y aplicar mecanismos dúctiles, ágiles y expeditos con el fin de asegurar que la mujer objeto de la violencia tenga acceso efectivo a la reparación integral del daño de manera justa y eficaz. Hasta aquí lo que el Tribunal Superior de Pasto citó de la Corte Suprema de Justicia. Una vez citado ese fragmento jurisprudencial, el tribunal enfatizó en que el enfoque de género, o más bien dicho enfoque de género, el caso en particular, robustece aún más la posibilidad de brindar valor probatorio a las referidas grabaciones telefónicas. Otro de los reparos realizados por el demandado L fue que el acoso sexual se configura si es un acto reiterativo e insistente que genere mortificación en la víctima. Para desvirtuar lo anterior, después de citar el artículo 210A del Código Penal y una providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal acotó que no estamos en el trámite de un proceso penal en el que se estudie la consumación de un delito, sino en un asunto civil en el que se analiza la responsabilidad que le compete al señor demandado por una conducta de connotación sexual que a la postre ocasionó perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial cuya indemnización se pretende, pero el tribunal dijo que era importante recordar, o más bien no pasar por alto, lo que en dicha sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se explicó, abro comillas. Desde luego, es posible advertir que el bien jurídico tutelado, libertad, integridad y formaciones sexuales puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador, dado que aplicó un criterio bastante expansivo de la conducta, estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores compatibles con la noción de acoso. Cierro comillas. Además, según lo expuesto sobre el enfoque de género, para identificar si el asunto se debe tratar desde una óptica de género, debe analizarse si en el asunto se evidencia una situación de asimetría de poder entre los roles de género identificables, efectivamente. Segundo, patrones o actos de violencia, incluso si solo ocurre una vez, efectivamente. Y tercero, que la causa jurídica que se discuta tenga conexión causal con la violencia que sufre o padeció por razón de su género una de las partes, efectivamente, así lo fue. El tercer reparo del demandado L fue el tendiente a indicar que no se hubiera advertido que en realidad no existía una relación de subordinación o poder, ya que el demandado no era profesor de la accionante al momento de los hechos. Es más, indica la defensa del profesor que por el trato que le prodigaba la estudiante al profesor, al llamarlo por el diminutivo de su apellido, esto denotaba cercanía. Lo que debería llevar a pensar es que se trató de una relación consentida. La inexistencia de esa relación de subordinación también fue alegada por la universidad demandada. Para resolver el reparo, el tribunal analizó que pese a las abstracciones que hicieron los demandados, las reglas de la experiencia indican que la relación entre un docente y un alumno siempre estarán mediadas por una marcada subordinación, sin importar que el pedagogo sea directamente orientador del discente, como acontece en este caso. Dado que el profesor representa a la institución y hace parte de un cuerpo docente al interior del cual, se asume, existe una relación constante y directa con los demás miembros, máxime si hacen parte de un mismo gremio como lo es el de los galenos.
Además, explicó el tribunal, y dándole respuesta a la manifestación del demandado en relación con el trato que le hubiera otorgado la demandante, que lo cierto es que más allá de la forma en que se hubiera dirigido a quien fuera su profesor, la actitud de la estudiante no podía, bajo ningún punto de vista, entenderse como una invitación a recibir insinuaciones como las que hizo el demandado. Finalmente, en relación con este demandado, destacó el tribunal que el demandado se abstuvo de controvertir el acto que el extremo activo de la relación jurídico-procesal le endilgó y que denominó acoso sexual, mismo que la primera instancia encontró demostrado con las grabaciones que acompañaron a la demanda y con las manifestaciones expuestas por el mismo demandado en su intervención ante el Tribunal de Ética Médica, limitándose a censurar el valor probatorio otorgado a las grabaciones que acompañaron la demanda, así como a alegar que el acoso se verifica por conductas reiteradas y que en realidad no existía una relación de subordinación con su docente. Una vez resueltos los reparos realizados por el docente, el tribunal prosiguió con los reparos realizados por la universidad. El primer reparo de la universidad fue indicar que no se podía imputar daño a la universidad, puesto que el presunto hecho no tuvo concurrencia en el desarrollo de ninguna actividad académica o de prestación del servicio del docente, siendo un hecho absolutamente privado del profesor que no puede comprometer a la institución. Analizadas las pruebas, la sala indicó que si bien el origen del daño reclamado está determinado por un acto personal y privado del señor L., quien fuera docente de la Facultad de Medicina de la Universidad C de Pasto, observa la sala que para eludir su responsabilidad, el centro de estudio argumentó que ante la queja presentada por la estudiante se tramitó el respectivo proceso disciplinario y se dispuso la desvinculación del docente. Respecto a lo anterior, el tribunal indicó que aunque se inició una actuación disciplinaria, era evidente que el ente universitario estuvo lejos de adelantar una investigación seria y a profundidad, como lo ameritaba el caso, puesto que a pesar de haber llegado a la etapa de formulación de pliego de cargos finalizando el año 2012 y decretándose algunas pruebas a comienzo del año 2013, la investigación se paralizó de forma dramática, no vislumbrándose actuación alguna y permaneciendo inactiva en los anaqueles de la universidad hasta el mes de agosto del 2018, cuando el decano del programa de medicina de la época, a quien en algún momento le fue vuelta la actuación, decidió archivar la causa con el argumento de que el investigado para esa data ya no laboraba en la institución y que el estatuto profesoral de la universidad disponía que el régimen disciplinario se aplicará a todos los profesores de la institución, concluyendo que al ya no tener dicha condición no era factible proseguir con la investigación. Mas dejó de lado los principios que informan el procedimiento disciplinario, que indican que la autoridad que ejerce la acción disciplinaria deriva su competencia de la calidad del sujeto disciplinable, calidad que tenía el demandado al momento de los hechos denunciados, cuando se presentó la queja y al momento de iniciar la investigación, y más importante aún, sin imprimir a aquel trámite la celeridad que requería. En cuanto a la separación del cargo del docente, tomando en consideración las características del vínculo que ataba al docente con la universidad, esto es, un contrato individual de trabajo a término fijo, se deduce que más allá de una desvinculación de cara a lo sucedido, lo que realmente ocurrió fue nada más que la finalización del término del vínculo. De otro lado, la afirmación de la universidad en torno a que no se tuvo conocimiento de actos similares ni recibieron quejas en igual sentido es contradicha por la información obrante en el expediente disciplinario, donde se evidencia un escrito dirigido al rector del centro de estudios y que fue tratado por el Consejo de la Facultad en reunión sostenida en junio del 2012, en donde se evidenció que efectivamente sí había noticia de otros actos similares realizados por el demandado. Entonces, el tribunal expresó que encontrándose acreditada la conducta fuente de la responsabilidad invocada, con facilidad se infería que el traslado de la demandante y de sus familiares a la ciudad de Medellín no obedeció a una mera liberalidad, como lo indica la universidad, sino que estuvo marcado por la situación por ella vivida y las repercusiones que generó. Pues mientras que el hecho generador del conflicto y la interposición de la queja se cumplieron en el mes de mayo del 2012, el traslado de la estudiante al campus de Medellín se produjo justo para el segundo periodo académico del año 2012, conforme lo certifica la jefe de admisiones y registro de la institución Campus Pasto. Además, si la intención de la estudiante y de su familia fuera la realización de los estudios en la capital de Antioquia, se colige que la estudiante se habría matriculado desde un principio en aquella localidad o no hubiese regresado a la ciudad de Pasto a culminar su preparación profesional, como ocurrió para el segundo periodo académico del año 2015, según la misma certificación.
Por tanto, la responsabilidad de la universidad radica en la infructuosa y negligente investigación de los hechos que emprendió, cuya terminación anticipada no aparece justificable para el tribunal, amén de que, según se evidenció en el proceso, la desvinculación del docente acusado del reprochable acto de acoso realmente se debió a la culminación del contrato de trabajo por término definido, no considerándose que ahora la institución se valga de tal circunstancia para afanosamente acreditar un accionar frente a lo sucedido. Finalmente, el tribunal analizó los reparos realizados por la parte demandante. Básicamente, el reparo de los demandantes se concretó en que la negativa de acceder a la reparación simbólica carece de fundamento, dado que el mismo fallo tiene por demostrar la responsabilidad civil con base en la cual se pidió y resulta independiente de la reparación por daño moral, por lo que no habría un doble resarcimiento. Para emitir pronunciamiento acerca de la reparación simbólica pretendida, la Sala recordó que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 dispone que dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. Entonces, indicó la corporación que la aludida reparación se reclama deslindada del daño moral también solicitado y no es factible encasillarla dentro del daño a la vida de relación, lo que nos conduce a otra categoría de los daños extrapatrimoniales en donde sí puede tener cabida, como efectivamente son los daños por vulneración de derechos humanos fundamentales. Después de citar lo que sobre el particular ha explicado la Corte Suprema de Justicia, la Sala del Tribunal Superior de Pasto indicó que en el caso presente se tiene por establecida la responsabilidad civil referenciada en la demanda, encontrándose involucrada la dignidad humana de una mujer que fue víctima de una conducta de ribetes sexuales en su contra, que en su momento llegó a trastocar su proyecto y condiciones de vida por espacio de 2 años, afrenta cuyo resarcimiento se pretende también a través de esta acción. Con esto en mente y aplicando la perspectiva de género ya anunciada, juzgó factible el tribunal proceder con el resarcimiento integral, de modo tal que abarque el generado por el desconocimiento de la aludida garantía y uso fundamental y por aludir a un daño ocasionado en su dignidad de mujer, escapa la indemnización por daño moral reconocido a la víctima directa con el cual coexiste. Por tanto, y ya para ir finalizando, la Sala consideró que una medida de satisfacción adecuada consistió en ordenarle a la universidad que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se lleva a cabo el 8 de marzo, se organice una conferencia o conversatorio acerca de las conductas que atenten contra la dignidad e integridad de la mujer al interior de las instituciones educativas, incluyendo imprescindiblemente como temática qué hacer ante ello, entre los demás puntos que se deseen abarcar. Además, en dicho programa se incluirá un acto especial en el que la universidad exalte la valentía que tuvo la estudiante para presentar la queja. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Les recordamos que en la descripción del presente video les dejamos el enlace para que puedan acceder a la providencia previamente analizada. Finalmente, nos gustaría saber su opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerda darle me gusta al video si el contenido te pareció valioso. También suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar siempre actualizado en este hermoso mundo del derecho.